Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a realizar paso a paso el kunai de Naruto para que lo podáis usar como pieza de decoración o incluso para un cosplay. Esta pieza está realizada íntegramente en goma eva o foamy, así que espero que sea fácil, útil y os guste. Vamos a ello. Vamos a comenzar con la manualidad y lo primero que necesitaremos son los patrones. Como siempre, tenéis un link de descarga gratuito abajo en la cajita de descripción. Lo único que deberéis hacer es imprimirlos y recortar. Aquí los tenemos. Esta base también os podría servir para hacer el mismo proyecto, pero usando métodos distintos. Vayamos ahora por el material principal, que será la goma eva. Yo usaré retales de otros proyectos de diferente grosor, pero podríais ocupar cualquier pieza de foam que tengáis a mano. Usaremos ahora un bolígrafo o un permanente para marcar toda la silueta y un cúter para recortar con cuidado. ¡Listo! A continuación, démosle un poco más de volumen, así que separemos la silueta del kunai en tres elementos diferenciados: el aro, la empuñadura y la hoja. De nuevo, con el permanente, resigamos los recortes en más goma eva, esta vez de un grosor menor. Dejadme que remarque, muy importante, que podéis usar 4 hojas de foamy de 3 milímetros de grosor, o 2 hojas de 5 milímetros, o una de 5 milímetros y 2 de 3, es decir, las combinaciones que siempre sean con lo que tengáis disponible en tienda y el grosor el que a vosotros os parezca oportuno para el arma. Cuando lo tengamos, con el cúter podemos cortar todas las siluetas con cuidado y listos. Montemos. Para pegar las piezas usaremos pegamento de contacto y para esta manualidad la silicona caliente no es recomendable. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies a pegar . Esperaremos unos minutos a que ya no esté pegajoso al tacto y con cuidado comenzaremos a enganchar. Yo esto lo haré en las dos superficies, pero repito, muy importante, que la cantidad de foam depende del que vosotros tengáis a mano y lo grueso que queráis el kunai. No tiene por qué ser igualito al mío. Listo. Ahora es muy importante dejar secar el pegamento de contacto, por lo que voy a dejar pasar unas 12 horas antes de continuar con la manualidad. Tras toda la noche, mi pieza ya está completamente seca y preparada para darle un poco de forma. Como ya os he advertido, para ello voy a usar una herramienta rotatoria o Dremel con un cabezal para lijar madera y otros de piedra para darle un acabado mucho más bonito. Lo primero que haremos antes de ponernos manos a la obra es marcar con un bolígrafo las líneas que señalan los volúmenes del kunai. Así podremos establecer también sus límites. Y vamos a ello. Primero comencemos por lo más fácil, que es redondear el aro de la parte trasera del arma para que pierda sus aristas y sea mucho más realista. Por ahora, con algo así es suficiente. Continuaremos por la empuñadura, del mismo modo, rebajando los cantos y consiguiendo un aspecto mucho más cilíndrico. Perfecto. Y por último y más importante, la parte de la hoja. Marcaremos con un bolígrafo la mitad del ancho del kunai para delimitar el área que deberemos lijar, y personalmente quité un poco de volumen con el cúter para ver más o menos en qué dirección tenía que pasar la Dremel. Ahora sí, con paciencia, vayamos a darle forma. Aviso, la mayor parte del proceso lo hago fuera de cámara para que no entre polvo en la óptica. Bien, tras quedar más o menos contentos con el resultado,
Continuaremos con el mismo procedimiento en toda el arma y sed pacientes. Al final nos vamos a quedar con algo como lo que veis y no descansaremos todavía, que nos queda muy poco trabajo. Tras haber pasado el cabezal de piedra en el kunai para alisar toda la superficie, terminaremos de cerrar todos los poros dando un golpe de calor a la goma eva. Y para ello podemos usar un secador del pelo viejo a máxima potencia o una decapadora. Que sea muy suave, ya que no queremos deformar nada. ¡Listo! Para esta manualidad la verdad es que no me quiero complicar, así que para imprimir la pieza lo que ocuparemos será cola blanca. Ya sabéis, para tapar los poros, que la pintura se deslice mejor, que dure más, que endurezca, etc. Y el procedimiento será tan sencillo como tomar un pincel y dar unas 3 capas por todo el kunai, dejando secar entre capa y capa. Cuando terminemos y todo esté completamente seco, podemos dar una segunda capa de imprimación y os recomiendo usar pintura negra en spray, que es lo más rápido. Aquí está. En realidad este es el color definitivo del arma, pero yo he querido darle un toque distinto, por lo que, bueno, para vosotros es opcional. Tomé un pincel, pintura plateada de efecto metálico y pintura negra. Mezclé en un tapón de plástico las dos pinturas acrílicas para conseguir algo así como un tono negro con reflejos metálicos dependiendo de la luz. Y me veis ahora aplicar esta pintura en todo el kunai usando el pincel. En realidad, en cámara la verdad es que no se aprecia demasiado, pero en persona se nota muchísimo. Como guinda para dar un poco más de realismo, os recomiendo tomar un poco de pintura plateada y aplicar en seco de forma muy suave el tono tan solo en las esquinas, para remarcar las aristas y darle un aspecto de usado. Lo último que nos queda es la venda de la empuñadura. Podéis usar un retal de tela blanca de cualquier tipo que encontréis en casa. Lo único que yo os recomiendo es que no sea una tela satinada o con un aspecto muy brillante. Lo que haremos será dibujar sobre la tela una tira larga de 1,5 centímetros de grosor, para después cortarla con las tijeras. Ahora sí, para pegarla podemos usar silicona caliente. Será tan fácil como enrollar esta pieza alrededor de la empuñadura con cuidado, pegando cada vuelta con un poco de silicona caliente, para que se mantenga en su sitio. Finalmente os va a quedar algo así, y el toque final se lo daremos con maquillaje. Es algo opcional y que me gusta hacer para dar textura al blanco tan inmaculado del retal. Simplemente con un pincel voy a ocupar una sombra de ojos de color café para manchar un poquito la superficie de la empuñadura, y así terminaremos de darle el realismo que la pieza merece. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!